Buen día. Siempre para mí es un privilegio poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? Cuando ayer el Johnnycito me invitaba y me decía si tenía algo para, para compartir, justamente han sido 2 semanas donde Dios me ha estado hablando mucho sobre un tema donde espero que esta mañana no sea yo, sino sea Dios, el Espíritu Santo hablando a tu vida. Sea dándote la revelación de lo que Él quiere con tu vida, de lo que Él anhela, espera con tu vida el día de hoy. Y por eso es un privilegio de que un día Dios te hable una cosa y al día siguiente Dios te diga, transmítelo a la iglesia. Entonces para mí es un privilegio muy grande con Dios poder compartir esta mañana para ustedes. Quiero hablarles de algo muy importante para Dios, pero también para tu vida. Quiero hablarles sobre intimidad. Cuando Dios creó la tierra, creó un lugar hermoso. Dios tenía comunión con el hombre. Era un lugar especial, era un jardín hermoso. Dios tenía una cercanía con el hombre disfrutaba de su creador, era un paraíso, hasta que entró el pecado a ese lugar, a ese paraíso, a ese lugar hermoso, donde Dios se deleitaba estar con su creación, más que toda la creación de Dios, lo que más lo deleitaba era tener esa cercanía con el hombre. Pero un momento de esos entra el pecado y todo eso cambia. Pero Dios seguía teniendo ese anhelo para querer relacionarse con su creación más preciada, que es cada uno de nosotros. A lo largo del tiempo, el Señor crea varios escenarios en los que Él quería tener esa cercanía con su creación más preciada. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento que hubieron tabernáculos, templos, tiendas, montes, desiertos, lugares en donde Dios quería relacionarse con aquellos que eran sus íntimos. Pero hay un lugar muy especial. Yo creo que más especial que todos esos lugares donde hemos podido ver en la Biblia sobre templos, tabernáculos, todo eso. Hay un lugar que no tiene nada que ver con un paraíso. Hay un lugar que no tiene nada que ver con un jardín hermoso donde hay todo tipo de frutas, todo tipo de animales, donde hay manantiales. Es un lugar simple, es un cuarto, es una habitación donde simplemente hay una mesa y unas cuantas cosas más. Ese lugar se llama aposento alto. Jesús tiene el momento más deleitante en toda su vida. Cuando Jesús vino a la tierra, tuvo el momento más deleitante con sus discípulos. Y fue en ese lugar. Quiero leerles Lucas 22, 7-12. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Esa noche Jesús no sacrificó un cordero, porque Él ya era el cordero que iba a ser sacrificado momentos después. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos?
Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, hasta la casa donde entre, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Estaban en ese lugar, en ese aposento alto, solo Jesús y 12 hombres imperfectos, a los cuales Jesús los llamaba sus íntimos, sus discípulos. Y hay una declaración tan hermosa que Jesús hace. Y quiero leérselas, que está en Lucas 22, 12, 15. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca? Imagínense, Jesús viene, está hasta sus 30 años preparándose para su gran ministerio. Su gran ministerio era morir en una cruz. Y está 3 años con 12 hombres imperfectos. 12 hombres sin profesión, 12 hombres que no tenían nada especial para ofrecer a los demás. Simplemente pescar y vender pescado, cobrar impuestos, nada más. Pero ahí Jesús les dice: cuánto he deseado este momento. Imagínense esa noche, Jesús con los 12, un momento tan íntimo antes de que Jesús muera, un momento tan especial con ellos, tal vez riendo. Dice que ahí incluso se le hace la pregunta, una pregunta incómoda. Hasta eso estaba preparado. Preguntas incómodas, como que ¿quién te va a traicionar? Estaban comiendo delicioso. Había uno que se recostaba en el pecho de Jesús y escuchaba su corazón. Ese momento Jesús estaba deseando. Y es ese momento que Jesús desea contigo. El momento cuando tú entras a la presencia de Dios, es ahí donde escuchas: cuánto he deseado este momento. Cuánto he deseado que vengas a este lugar, porque este lugar ya lo había preparado para estar contigo, para contarte los secretos de mi corazón, para decirte que tal vez estoy triste, para decirte lo que me duele, para contarte lo que amo. Y de repente, uno de ellos, que es Judas, sabiendo lo que él iba a hacer esa noche, que era traicionar a Jesús, estaba ahí en ese momento de deleite. A Jesús no le interesaba. Jesús ya sabía quién lo iba a traicionar. Judas era un ladrón. Judas era alguien que era parte de los íntimos de Jesús, pero no entendía. Y a veces somos así, no entendemos que somos tan íntimos y fallamos a nuestro Señor. Le fallamos. Pero aún así, Él está ahí para lavarle los pies. Cuando yo pienso en ese momento, digo: yo soy un Judas, Señor, muchas veces. Y
tú me estás lavando los pies. ¿Cuántas veces te he traicionado? ¿Y cuántas veces tal vez te voy a traicionar? Y aún así te humillas, te pones de rodillas y me lavas los pies. A Jesús no le importa. A Jesús no le interesa si le vas a fallar. Él te ama. Él te lava los pies. Él se pone de rodillas. Tu Dios hace esto y te lava los pies. Cuando nosotros nos arrodillamos es porque estamos tan cansados. Nos humillamos y decimos: Dios, ya no puedo más. Y caes de rodillas. Pero cuando ves ese momento donde Jesús hace esto y hace un acto de amor tan grande, dices: no soy digno. Pero Él lo hace con tanta ternura y amor. No le importan tus fallas. No le importa cuánto falles. No le importa si lo vas a traicionar saliendo de este lugar después. No le importa. Él va a estar en ese lugar, en esa habitación de amor. Él va a estar esperándote porque ya lo ha preparado para encontrarse contigo. Hace 2 semanas vino JP y predicaba justamente sobre esto, sobre el aposento alto. Eran 500 personas, pero de repente se reducen a 220 personas. Y me llamó mucho la atención y fue lo que me llevó a leer, a estudiar mucho sobre este lugar tan especial. El aposento alto, ese lugar de amistad e intimidad con tu Creador. Y hubieron 4 cosas que me llamaron la atención. Una de ellas es esto que les digo: es un lugar preparado por Dios para encontrarse con sus íntimos. Dios creó todo, absolutamente todo, para encontrarse simplemente contigo. Entró el pecado, pero ni el pecado hizo que ese lugar deje de ser especial. Jesús vino, murió por nosotros y nos dejó un aposento alto, donde podemos entrar y salir las veces que queramos. Antes había un sumo sacerdote donde uno tenía el acceso a la presencia de Dios, solo uno. Pero ahora somos tan libres de ir a la presencia de Dios y cenar con Él, de escuchar de escuchar que Él nos dice: no sabes cuánto he esperado este momento de estar contigo. Pero lastimosamente es lo que menos solemos hacer. Es en lo que menos nos deleitamos. Estamos más preocupados por los afanes de la vida. Estamos más preocupados por qué comeremos mañana. Estamos más preocupados por cómo pagar las deudas. Estamos más preocupados de cómo solucionar los problemas, que cuando llega la noche estamos tan cansados y postergamos a Dios para otro tiempo. Mientras Él está ahí esperándonos. Ayer nuestro pastor Mauricio decía: levanten la mano a quienes les ha ido súper bien todo el año. Levanten la mano quienes fue un año normal. Levanten la mano quienes les ha ido muy mal este año. Y algunos sí levantaban la mano. Y cuando dijo quiénes les fue mal,
muchos levantaron la mano. En mi caso yo tuve un año donde fue tan hermoso, donde tuve tiempos tan hermosos, porque este año me casé, este año disfruté de muchas cosas, pero también disfruté de algo que a muchos los puede bajonear mucho, que se puede llamar fracasos. He vivido algo que eran angustias. Con mi esposa nos angustiábamos, con mi esposa estábamos muchas veces tristes, justamente por eso, por los afanes de la vida. ¿Por qué comeremos el día de mañana? ¿De cómo pagaremos? Pero ¿saben qué? Todo eso, todo lo bueno y lo malo que nos pasa, es para que vayamos corriendo a ese lugar de intimidad. Es para que corramos a ese momento donde está Jesús y tú. Y escuches, tranquilo, no sabes cuánto espero este momento. Sé por lo que estás pasando. Sé que es difícil. Tranquilo, yo lo he permitido. Porque si no fuera así, tú no estuvieras aquí conmigo. Y aquí estamos juntos. Y yo me acuerdo que a veces teníamos charlas tan incómodas con mi esposa y yo le decía, no sé qué responderte. Quiero ir a orar. Quiero estar con Dios. Quiero preguntarle a Él qué hacer. Quiero que Él me diga qué hacer. Y salía de mi casa y me arrodillaba y le decía a Dios, ¿qué hago? Y solo escuchaba una cosa que me decía, tranquilo. Porque si yo me preocupo de la creación, ¿cómo no me voy a preocupar por ti? Ese lugar de intimidad es el que te va a dar paz muchas veces en tu vida. Te va a dar una dirección que tal vez sin saber qué hacer, simplemente vas a estar tranquilo porque lo tienes a Él. Pero es en ese lugar de intimidad, en ese aposento alto, donde vas a escuchar ese susurro del cielo diciéndote tranquilo. ¿Qué te parece si cenamos? ¿Qué te parece si te cuento estas cosas? ¿Qué te parece si te cuento los secretos de mi corazón? No te preocupes por lo demás, solo búscame y lo demás se añade. Y eso dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadidura. Y a veces nos preocupamos tanto por la añadidura y no por buscar el reino de Dios y su justicia. Vivimos en tiempos tan difíciles donde si no ponemos a Dios como prioridad, la amargura, la tristeza, la preocupación nos van a enceguecer y no vamos a entender nuestro propósito en esta tierra. Muchas veces decimos, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Yo no sé por qué estoy viviendo en este tiempo. Yo no sé por qué Dios me ha creado. No entiendo cuál es mi propósito. No sé cuál es mi propósito. Y a veces nos frustramos porque no entendemos cuál es nuestro propósito. Y a veces nos ponemos tristes porque no entendemos nuestro propósito. Y yo un día le preguntaba a Jesús, ¿cuál es mi propósito? Y Jesús me respondía, yo soy tu propósito. Jesús es el propósito de tu vida. A veces nos matamos pensando, ¿qué es lo que voy a hacer en esta tierra? Simplemente estar con Jesús es tu propósito. Simplemente hacer lo que Jesús quiere que tú hagas es tu propósito. Jesús es tu propósito. Ese momento eterno donde vas a estar con Él, ese es tu propósito. Hay otra cosa que Dios me mostraba sobre el aposento alto. Es un lugar de espera.
Hechos 1, 4 al 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego que Jesús fue crucificado, muere, pero después de 3 días resucita, se le aparece a sus discípulos y les dice la siguiente instrucción: esperen. Esperen, dentro de no muchos días el Espíritu Santo los va a visitar. No vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, etcétera, los discípulos, y 120 hombres más. Ese lugar de espera era el mismo lugar donde Jesús había cenado con ellos la última vez. Dios muchas veces le vamos a decir: Dios, quiero esto. Dios te promete algo, como les dice a los discípulos: dentro de no muchos días van a tener una visitación del Espíritu Santo y los va a bautizar. Esperen. Y a veces eso es lo que Dios nos dice: Dios, quiero esto. Ok, pero espera. Dios ha traído muchas cosas a tu vida y te ha prometido muchas cosas, y a veces hasta el día de hoy no las vemos. Pero es en ese lugar de intimidad donde tienes que esperar, porque de lo contrario te vas a aburrir, te vas a frustrar y vas a abortar la misión. En la palabra vemos que eran 500 personas las que primero estaban esperando en el aposento alto, pero solo 120 recibieron esa visitación del Espíritu Santo. ¿Será que se cansaron? ¿Será que decían: bueno, tengo cosas que hacer, no puedo seguir esperando? Hubiera sido lindo que les diga: bueno, en 3 días va a venir el Espíritu Santo. En 3 días, entonces 2 días tengo para hacer mis cosas, voy el tercero y recibo el Espíritu Santo. Buenísimo. Pero a veces Dios nos dice: esperen. Y trata nuestra paciencia. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios hace años? ¿Y cómo estás esperando? ¿Y en qué lugar estás esperando? Yo me imaginaba una sala de espera. Puede ser de un hospital, puede ser de un dentista, puede ser de cuando vas a hacer papeleos, estás en un lugar esperando. Y llega un momento que esperas tanto que te aburres, que ya no sabes qué hacer, que caminas de un lado al otro y no sabes qué hacer. A veces Dios quiere trabajar en nuestra paciencia. Dios sí te va a dar lo que Él te ha prometido o lo que le has pedido, pero a veces esperamos en el lugar no indicado. Espera en el tiempo, espera en los tiempos perfectos de Dios, y la intimidad es la mejor sala de espera. En ese lugar vas a tener paz en tu corazón. Vas a decir: si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, Él lo hará. Vas a tener paz en tu corazón y no te va a importar nada si pasen 1 año, 2 años, 2 días, 3 días, 10 días. Pero vas a estar ahí firme, vas a estar plantado en la roca esperando, y solamente
escuchando la voz de Dios diciéndote tranquilo, solo espera un poco más, porque yo te voy a dar lo que te he prometido. Espera en el lugar correcto. Otra cosa que Dios me mostraba del aposento alto es que es el lugar perfecto para tomar decisiones. En Hechos, mientras estaban en el aposento alto esperando que el Espíritu Santo los visite, del 1 en Hechos 1, 15 al 22, vemos como Pedro de repente está ahí y se levanta, alza la voz y les dice: ¿saben qué? Había uno que era parte de los discípulos de Dios, que era Judas, pero él ya no está con nosotros. Él tomó una mala decisión y empieza a dar un discurso sobre esto y dice: tenemos que elegir al número 12 que va a reemplazar a Judas. Y en Hechos del 23 al 26, 1, 23 al 26 dice: y señalaron a dos, a José, llamado Bersebas, que tenía por sobrenombre Justo. Qué hermoso que tu apodo sea justo, que tu apodo sea correcto. Qué hermoso que te conozcan como íntegro. Qué hermoso que te conozcan como que hombre de Dios, mujer de Dios. Así lo apodaban a Bersebas, el justo. Y a Matías, llorando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de estos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tomen la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó en Matías. Y fue contado como uno más de los apóstoles. Estaban en ese lugar. Necesitaban tomar una decisión muy importante. Porque no es que Judas simplemente era un discípulo más. Era el que se encargaba de las finanzas. Era el que se encargaba de ser el tesorero. Entonces necesitaban a alguien que sea como José, justo. Y escogen a Matías. Pero fue una decisión que fue guiada por Dios. En el aposento alto vas a tomar las decisiones más importantes de tu vida. En ese lugar es donde, si tú necesitas tomar una decisión importante, es donde Dios te va a direccionar a qué decisión tomar. ¿Cuántas veces decidimos mal por apresurarnos y no esperar? ¿Cuántas veces nos arrepentimos y decimos: ¿cómo no esperé? ¿Cómo no oré? ¿Cómo no escuché a Dios? ¿Cómo no le hice caso? Y después estamos endeudados, y después estamos tristes, amargados, por no ir al aposento alto, entregarle nuestra situación y que Dios te diga: este es el camino que tienes que tomar, esto es lo que tienes que decidir. ¿Cuántas veces estamos en reuniones y de repente te hacen una pregunta que dices, no sabes qué responder y tienes que tomar una decisión? Ahí es ese momento donde tú oras y le dices: Espíritu Santo, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Haz esto. ¿Estás a punto de tomar una decisión importante en tu vida? No te apresures. Anda al aposento alto. Quédate ahí y deja que Dios te guíe. Decidí lo que Él te diga que decidas, que siempre va a ser lo mejor. En Romanos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es bueno lo que Él te va a decir que decidas. Es agradable y es perfecto, porque tenemos un Dios perfecto y las decisiones de Dios en tu vida son perfectas,
son agradables, vas a tener paz. Y si tienes que esperar, esperas. Esa es una de las características del aposento alto. Esa es una de las características de estar en la intimidad, en la presencia de Dios. Y la cuarta y la última cosa que Dios me mostraba sobre el aposento alto, que es el lugar de lo inesperado. El aposento alto es aquel lugar donde un momento estás con Jesús charlando de una manera tan deliciosa, pero llega otro momento donde lo inesperado ocurre de manera sobrenatural y eres ungido para manifestar el cielo en la tierra. A veces no entendemos el propósito por el cual fuimos creados. Los discípulos estaban orando simplemente en aquel lugar, sin saber qué pasaría con ellos. A veces pasa que no tenemos rumbo, no tenemos una dirección, no sabemos qué hacer. Simplemente Dios te dice, espera. Y estás ahí orando y en un tiempo inesperado viene el Espíritu Santo y te dice, es el momento de que vivas el cielo en la tierra. Y te empodera y te unge y te levanta y te seca las lágrimas y te dice, este es el tiempo de tu vida, anda y predica. Están orando ahí los discípulos. El Espíritu Santo desciende en un momento inesperado. Dicen en la palabra que habían como lenguas de fuego. No entendían lo que pasaba, empezaban a hablar en lenguas, otros idiomas. Era el Espíritu Santo empoderándolos. De estar en un momento tranquilo, de repente se vuelve un caos. Y a veces el Espíritu Santo actúa de esa manera, de una manera tan dulce, pero de una manera también sobrenatural. Y capítulos después, vemos que los discípulos ya no están en el aposento alto. El aposento alto fue el lugar de su preparación. El aposento alto fue su escuela. El aposento alto fue el lugar donde aprendieron a esperar, donde Dios trató más aún su carácter, donde estaban profundizando en la palabra. Me imagino estudiando la palabra, pero llega un momento que Dios le dice, salgan y prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no es que Dios te ama, Dios te bendiga, Dios te ama y ha dado tu vida por ti, Jesús te ama, chao, no, estaban empoderados, llenos del Espíritu Santo. Tú los ves sanar enfermos, tú los ves liberando a la gente, sacando demonios, tú los ves predicando y haciendo que miles se conviertan. Estaban con el Espíritu Santo, estaban bautizados, estaban llenos de su presencia. De repente estaban en la cárcel Juan y Pedro y hablan de una manera que dicen, ¿acaso estos no son pescadores? ¿Acaso estos tipos no son ordinarios? ¿Por qué hablan de esa manera? Y se daban cuenta que habían estado con Jesús. Así te va a pasar cuando tú estés en la presencia de Dios. ¿Acaso este no es el que un día hablaba malas palabras? ¿Acaso este no es el que un día era obsceno? Y ahora cómo Dios ha trabajado en su vida. Se nota que ha estado en un lugar especial. Se nota que ha estado con Jesús. Se nota que su vida ha cambiado. Yo quiero ese Jesús. Y eso es lo que le sucedía a los discípulos. La gente se daba cuenta que ellos habían estado con Jesús.
Y muchos se convertían y muchos querían a ese Jesús. Así te va a pasar cuando salgas del aposento alto. Van a reconocer que has estado con Jesús. Vas a ser un hijo de la intimidad. Lo triste es que no todos entendemos esta revelación. No todos sabemos que somos capaces de vivir sobrenaturalmente para que Dios se glorifique. Es más, muchos decimos, yo estoy cómodo con el estilo de vida que llevo. Cuando fuimos llamados para manifestar el reino de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones, es lo que Dios nos mandó. No nos mandó a estar cómodos con una vida tranquila. Dios nos mandó a ir y a ser discípulos, y eso va a ser incómodo. A Juan, a Pedro los metieron a la cárcel, a Pablo lo metieron a la cárcel, los azotaban, los insultaban, los rechazaban. A mismo Jesús lo crucificaron por tener una vida incómoda. Pero eso glorifica a Dios. Eso es lo que a Dios le deleita de ti. Y tu recompensa va a ser gloriosa. ¿Te imaginas una vida eterna en un lugar maravilloso con Él? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por aquel momento? Yo no veo el momento en que Jesús vuelva y esté con Él cara a cara y que me diga, Pablo, lo has hecho bien. Te has incomodado, a veces has fallado, pero lo has hecho bien. La Majito dice, yo quiero llegar seca al cielo. Quiero llegar así como una pasa. Quiero darlo todo en la tierra. Y eso muchas veces va a ser incómodo. Cuando Juan y Pedro estaban en la cárcel y luego salen de una forma milagrosa, oran y dicen, Dios, danos más coraje, valentía, de nuevo para seguir predicando. Estaban apasionados porque se habían preparado en un lugar especial. Entendamos que hemos sido creados para vivir cosas sobrenaturales y no cosas tranquilas y normales. No somos de este mundo. Si la alabanza puede ir subiendo. Jesús no vino solamente a hacernos cercanos y aceptables para Dios, sino a darnos un ejemplo de cómo vivir en la tierra. Pero para eso necesitamos una vida íntima, en la presencia de Dios, como Jesús la tenía. ¿Por qué Jesús hacía milagros? ¿Por qué Jesús tenía un estilo de vida tan sobrenatural? Porque vivía en la presencia de Dios. Cada vez que predicaba iba a un monte a tener su tiempo con Dios. Pablo dice, véanme a mí, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y Jesús solo hacía lo que veía hacer al Padre. ¿Y dónde lo veía hacer? En la presencia de Dios. Tú vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Y va a ser bueno. Vas a vivir sobrenaturalmente. De repente vas a orar por una persona y la persona se va a sanar. De repente vas a orar por una persona y va a ser liberada y va a ser libre. De repente vas a estar predicando y muchos se van a convertir a Dios. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer discípulos. Y necesitas prepararte. Necesitas esa escuela. Alguien me dijo una vez, la presencia de Dios es la mejor escuela. Tu mejor material es tu Biblia y el mejor profesor es el Espíritu Santo. El lugar de máxima intimidad entre Jesús y los suyos es el mismo lugar de máximo poder y unción. El lugar de intimidad es el lugar de poder.
¿Quieres recibir poder y unción para manifestar el reino? Ya sabes dónde tienes que esperarlo. En la habitación de amor con Jesús. Estarás allí amándolo, adorándolo, y de repente su gloria te ungirá. El cielo se abrirá y recibirás la unción necesaria para manifestar el reino en todo lugar. No vivamos de manera natural. Fuimos diseñados para vivir sobrenaturalmente. No somos de este mundo normal, somos del reino de los cielos. No vivamos, entiende esto, no eres normal. Alguien me decía, tú no eres normal porque quieres vivir de forma normal. Tú eres del reino de los cielos. Y no sé si has tenido revelación de cómo es el reino de los cielos. En ese lugar hay orden. En ese lugar está Dios. En ese lugar hay pasión. En ese lugar hay deleite. En ese lugar hay libertad. En ese lugar no hay dolor. En ese lugar no hay enfermedad. El reino de los cielos es lo que tú tienes que vivir y manifestar. Y el reino de los cielos está en un lugar. Está en la intimidad. Está en tu corazón. ¿Te puedes poner de pie? Yo solo espero que saliendo de este lugar y empezando una semana nueva, tus días ya no sean normales, ya no sean rutinarios ni cotidianos. Que la presencia de Dios tenga cada día ese de repente. Ese de repente donde el Espíritu Santo te unge en aquel momento donde estás hablando con una persona y de repente esa persona es salva. Ese de repente donde tal vez estás hablando con esa persona que tanto quieres que conozca a Dios, y ese de repente hace que el Espíritu Santo te unja y esa persona conozca a Dios. Ese de repente donde tú estás en la presencia de Dios esperando por años que Él te sane y el Espíritu Santo venga y te sane. Pero todo porque tus días ya no sean normales, sino porque has decidido invertir tu tiempo en lo eterno y no en lo momentáneo. Y no en lo que es natural. Y quiero orar por ti esta mañana. Y si puedes alzar tus manos y predisponer tu corazón para que Él te revele qué es ese momento íntimo donde Él te dice, no sabes cómo he esperado este momento. Amado Dios, gracias por esta mañana, porque tú has hablado. Porque tú nos has dicho qué es lo que quieres con nuestras vidas, qué es lo que te deleita, qué es lo que anhelas con cada uno de nosotros. Porque has hecho la creación simplemente por estar uno a uno tú con nosotros. Y en tu palabra dice, Dios, que las naciones vendrán y te adorarán. Pero que sea, Señor, porque han habido hijos entendidos en tus tiempos, que han invertido en esa habitación de amor, que han invertido preparándose para que las naciones vengan y te adoren. Danos una revelación de lo íntimo, de qué implica cenar contigo, de qué implica comer el pan y tomar el vino, de qué implica estar sentados ahí y que tú te arrodilles y de repente nos laves los pies. Jesús tierno, y te queremos conocer más, queremos conocerte más. En este momento, Dios, yo te pido porque derrames, Señor amado, hambre por tu presencia, pasión por tu presencia, para que en ese lugar sea revelado lo que amas para que nosotros lo amemos, lo que te apasiona para que eso nos apasione. Para que muchos digan, yo quiero lo que Él tiene. Que
Que la gente nos reconozca porque hemos estado en ese lugar contigo y nos parecemos a ti, Jesús. Tanto estar contigo, Dios, que nos parezcamos a ti. Que empecemos a amarnos los unos a los otros. Que tu iglesia entienda, Señor. Que nosotros podamos entender, Señor, que tu iglesia es lo más preciado. Y que tenemos que amarla, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta mañana. Porque has hablado a nuestro corazón de una manera tan dulce. Te bendecimos, Señor. Te amamos. Eres mi